Las 21 noticias del 2021. El 2021 arrancó con la promesa de acabar con la pandemia y la llegada de una nueva normalidad, pero la plaga con sus variantes aplazó los sueños y el destino nos ubicó en la pesadilla que aún no termina. Noticia 1 del 2021. La tercera ola de coronavirus en México superó a la segunda en cuanto a intensidad de contagios. Datos de la Dirección General de Epidemiología revelaron a mediados de agosto que se habían superado los 113.644 casos positivos. El pico anterior de la pandemia fue en la primera semana de enero, cuando nuestro país aún estaba en la segunda ola con 112.812 casos estimados. Sin embargo, en cuanto a mortalidad, estuvo lejos de superar a la segunda ola. Según autoridades, una de las razones fue por el avance de la vacunación anti-COVID. Por ello, y después de 17 meses, el gobierno mexicano ordenó el regreso presencial a las escuelas. Vamos a reiniciar las clases, así, en definitiva. No hay nada que lo impida. Ya tenemos más vacunación y por lo mismo hay menos riesgos. El retorno chocó con la desconfianza de muchas familias que no acababan de ver condiciones sanitarias suficientes para garantizar la ausencia de riesgos. Ante esto, la Secretaría de Educación Pública anunció diversas medidas a seguir con la finalidad de contener el virus en las aulas, entre los que destacaban el uso obligatorio de cubrebocas, uso de espacios abiertos, revisión de temperatura a estudiantes, aplicación de gel antibacterial y lavado constante de manos. Algunos estados lo intentaron, como Campeche o la Ciudad de México, pero los repuntes de contagios registrados una semana después dieron marcha atrás con la iniciativa, a pesar de que solo 88 escuelas del país tuvieron casos, los cuales representaron el 0.06% de las 135.230 que abrieron sus puertas. Pero el retorno fue desigual entre planteles públicos y privados. Los colegios de paga tuvieron que hacer una gran inversión y endeudarse para poder comprar equipo y llevar a cabo las medidas sanitarias. Además, la CENTE informó que entre el 40 y 50% de las escuelas públicas habían sido vandalizadas o registraron robos durante la contingencia. Eso equivale a entre 86 y 108.000 de los 216.130 planteles del país, de los que se llevaron cables de electricidad, computadoras, pantallas, ventanas, puertas y hasta tazas de baño. Pero no solo los padres de familia se pronunciaron contra el regreso a clases, también los maestros. Muchos de ellos aseguraron formar parte de la población de riesgo para contraer coronavirus tanto por edad, alguna comorbilidad u otra vulnerabilidad, a pesar de que fueron vacunados antes de volver a presenciales. El coronavirus no es la única dificultad a la que se enfrentó el sistema educativo mexicano. Debido a la emergencia, fue necesario implementar un modelo híbrido de enseñanza, es decir, clases presenciales y por línea para los que siguieron aprendiendo desde casa. Para el mes de octubre, muchos seguían sin estar convencidos, por lo que el presidente López Obrador dijo que el asunto ya era impostergable. Entonces, si ya se vacunó a maestros, si ya ha quedado de manifiesto que no hay riesgos para alumnos o no hay riesgos graves, ¿por qué no se regresa a clases? Más de 20 millones de jóvenes de todos los niveles volvieron a las aulas, aunque el número total de estudiantes en el país, estimado por las autoridades, es de entre 25 y 30 millones. La pandemia además ha dejado en la orfandad a 244.500 niñas y niños mexicanos, ya que perdieron a sus cuidadores primarios o secundarios, incluyendo padre, madre, abuelos con custodia o que vivían con ellos. Pero no es la única situación que los menores del país han tenido que padecer por el coronavirus. El 7 de octubre, el Juzgado Séptimo de Distrito del Segundo Circuito en el Estado de México emitió una orden judicial para que todos los adolescentes de 12 a 17 años fueran inmunizados contra el COVID con el fármaco de Pfizer. Tras ello, el presidente y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, impugnaron la orden. La situación obligó a cientos de padres de familia a tramitar amparos, con los cuales unos 954 menores pudieron ser vacunados hasta el mes de noviembre, tan solo en la Ciudad de México. El día llegó, los menores fueron inmunizados. Yo estaba relajado y pues con algo de nervios. Los doctores y los enfermeros nos trataron, la verdad, muy bien. Y créanme que se sentirán muy agradecidos. Investigamos acerca de
de qué necesitaríamos para poder hacer elaboración de esta demanda, los argumentos que nosotros jurídicamente creíamos que eran necesarios y que serían favorables para que nosotros pudiéramos tener acceso, a pesar de que no se encontraban dentro del plan de vacunación, por lo menos hasta este momento. Y bueno, pues fue favorable, tan es así que bueno, ya el día de hoy ya están vacunados. A finales de octubre, autoridades de salud dieron por concluido su plan de vacunación anti-COVID tras lograr aplicar al menos una dosis a un 83% de su población mayor de edad. Se cerró esta fase de vacunación en la Ciudad de México. Con este proceso, pues estaremos iluminando los edificios más icónicos de la ciudad de blanco, agradeciendo sobre todo al personal de salud. El 16 de noviembre, el Gobierno de México anunció que los adolescentes de 15 a 17 años serían incluidos en el Plan Nacional de Vacunación Anti-COVID tras aplicar dosis a menores con comorbilidades. A mediados de este mes, varios estados ya estaban poniendo la segunda inyección a este grupo poblacional. México recibirá el 2022 prácticamente con el territorio en verde. Entre los elementos evaluados para determinar el color del semáforo epidemiológico en cada entidad, destacan el porcentaje de ocupación de camas en terapia intensiva y el porcentaje de casos positivos de coronavirus. Pero el famoso semáforo COVID de la Secretaría de Salud ha sido cuestionado por muchos desde que fue habilitado. En octubre, diputados del PAN le regalaron una lápida al titular de la dependencia, Jorge Alcocer, durante su comparecencia. Para que escriba ahí y siempre recuerde que lo importante en la vida es el legado de hacer lo correcto, más allá de las instrucciones, y la vida y la salud de los mexicanos está en sus manos. Tenía foto y hasta su nombre escrito en ella. Le reclamaron por el desabasto de medicamentos oncológicos, las deficiencias en la infraestructura hospitalaria y la desaparición del Seguro Popular. Pero la lucha contra el coronavirus no solo se vive en México, el mundo entero está en un proceso de vacunación sin precedentes para frenarlo. Pero el camino hacia la inmunidad global avanza de manera desigual según la región. Debemos acabar con la inequidad asegurando que el 70% de la población de todos los países esté vacunada a mediados del próximo año. La brecha del proceso de vacunación entre los países más ricos y más pobres sigue aumentando, por lo que peligra el objetivo de conseguir una inmunidad global. A eso se suman las multitudinarias protestas registradas en diversos países europeos. Uno de ellos es Bélgica, donde miles de inconformes han mostrado su disgusto ante disposiciones que cada vez más abren la puerta a una vacunación obligatoria. Manifestaciones similares se registraron en Luxemburgo, Alemania e Italia por la obligación de mostrar un certificado de inmunización o prueba negativa de COVID para ingresar a centros recreativos y restaurantes. Otros, por su parte, han decidido volver a los estrictos confinamientos con el objetivo de frenar la propagación del virus, como Países Bajos, cuyo gobierno limitó los encuentros públicos a actividades esenciales. Todo por la propagación de la variante del coronavirus llamada Omicron, la cual fue descubierta en Sudáfrica y que es mucho más contagiosa que la cepa Delta, la cual se había convertido en la mutación dominante en gran parte del mundo. Actualmente, Europa vive la cuarta ola de la pandemia, pero la Organización Mundial de la Salud ya advirtió una quinta. El avance de Omicron es tal en Estados Unidos que las autoridades sanitarias del país y de todo el mundo han señalado que el esquema completo de vacunación podría incluir una tercera dosis de refuerzo. Incluso el gobierno estadounidense, el de Canadá, de naciones europeas y varias de América Latina decidieron comenzar a aplicar fármacos anti-COVID en niños desde los 2 a los 17 años. La vacuna Pfizer es la única autorizada para ese grupo de edad, pero Cuba, que se convirtió en el primero en proteger a los niños contra el COVID, decidió hacerlo con sus propias vacunas Abdala y Soberana 02. Misma decisión tomaron los mandatarios de Venezuela, Argentina, Bolivia y Nicaragua hasta el momento. De acuerdo con la OMS, el número acumulado de casos mundiales de coronavirus ronda los 275 millones, mientras que el número de muertos ya es de casi 6 millones. Así, 2021 termina igual que 2020, de nuevo sumido en la incertidumbre sobre cómo evolucionará la pandemia de COVID-19.